Buenas tardes, bienvenidos a Asesoría Arancelaria. Yo soy Diana Gaitán. Me presento rápidamente. Estudié la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo y la licenciatura en Derecho. He clasificado químicos desde 1994 cuando trabajé en aduanas y después para Secretaría de Economía en apoyo a la publicación de la tarifa y acuerdos de regulación. Clasifico productos químicos para asociaciones, agentes aduanales y para empresas privadas. En estas pláticas analizamos temas importantes de clasificación de mercancías para importación y exportación. Si tienes algún tema que quieras platicar con nosotros, infórmanos y con mucho gusto hacemos una reunión especial para ello. Hoy seguimos clasificando en el capítulo 29. La semana pasada revisamos la tabla de todos los grupos funcionales del capítulo 29. Sin embargo, hay otros documentos que tienen listados que tenemos que conocer para poder clasificar dentro de este capítulo. Aunque en México no se haya publicado las notas explicativas es una herramienta indispensable para clasificar, sobre todo en el capítulo 29. Entonces, yo les recomiendo que busquen sus notas explicativas para que puedan clasificar mejor sus productos. Aquí está la parte de las notas explicativas. Una lista de estupefacientes y psicotrópicos clasificados ya en las notas explicativas. Están algunos productos con su número de CAS y la subpartida, que se sugiere hasta ese momento que era el 2020. Ahorita ya tenemos una tarifa modificada. Este sistema armonizado está publicado por la Organización Mundial de Aduanas, con sede en Bélgica, en Bruselas. Entonces, ellos llegan a convenios para hacer estas clasificaciones que nosotros debemos de respetar. Al pertenecer a la Organización Mundial de Aduanas, entonces consideren que estos productos ya están listados aquí en las notas explicativas. También es importante notar que aunque estos productos están listados aquí como estupefacientes y psicotrópicos, no quiere decir que requieran permiso a la importación. Para saber si los productos requieren permiso a la importación, no es suficiente con que estén listados en las notas explicativas o en la ley de salud. Necesitamos que estén listados en el apartado 1C del acuerdo del Secretaría de Economía publicado en conjunto con COFEPRIS. Entonces, si nosotros tenemos nuestro producto listado con su fracción arancelaria en el apartado 1C, entonces sí va a requerir permiso de psicotrópicos. No es suficiente con que esté listado en este acuerdo de las notas explicativas. Este acuerdo solamente es una referencia de todos los productos que están controlados a nivel internacional, pero no quiere decir que requieran permiso a la importación en México. Bueno, entonces esta es una lista muy interesante que se encuentra al final del capítulo 29 en las notas explicativas. Después tenemos otros datos importantes en las notas explicativas, son las notas de su partida. Estas notas de su partida nos dicen por ejemplo, nosotros estamos clasificando en el capítulo 29 y nuestro producto es una amina y esta amina es aromática y se puede clasificar como una anilina o una toluidina o una antifenilamina o una naftilamina o en la 49 los demás. Entonces, hay productos que son derivados que contienen la anilina, entonces se considera un derivado de la anilina y al contener la anilina dentro de su estructura, entonces se podría clasificar en la 29, 21, 42. Si tienes una toluidina en su estructura, se podría clasificar en la 29, 21, 43. Si tiene una difenilamina en su estructura, se podría clasificar
En la 29-21-44, lo mismo al contener una naftilamina. Pero antes de poder determinar esas subpartidas, necesitamos buscar en nuestras notas de subpartida cuál es el criterio para clasificar aquí. Entonces, tenemos criterios para notas de capítulo, tenemos de notas de partida, que son las que están en cada partida, tenemos notas de sección, que nos indica cómo se debe clasificar del capítulo 28 al capítulo 38. Tenemos notas de capítulo que nos dicen cómo se debe clasificar dentro del capítulo 28 y dentro del capítulo 29, 30, 31, 32 hasta el 38. Pero también tenemos, obviamente tenemos los textos legales de cada partida y también tenemos los textos legales de cada subpartida. Las notas explicativas que nos describen cuáles son los productos a clasificar en esa partida. Y luego también aquí nos excluyen, entonces aquí podemos decir, bueno, sí, aquí se clasifica la etilamina, etilendiamina, nos describen más o menos cuáles son los productos que se pueden clasificar a grosso modo dentro de la partida y también nos indican algunas exclusiones. Pero también está la nota de subpartida y la nota de subpartida nos dice que los derivados de los monoaminas aromáticas son derivados obtenidos por sustitución de uno o de dos átomos de hidrógeno ligados a nitrógeno de la función amina únicamente por un grupo alquilo o cicloalquilo. Se excluyen, por tanto, los grupos sustituyentes con uno o más ciclos aromáticos, ligados o no al nitrógeno de la función amina por una cadena alquílica. Dice, si por ejemplo la gelidina debe clasificarse en la 29-21-49 como los demás monoaminas aromáticas y no como derivado de la anilina. Entonces, aunque mi producto contenga una anilina, pues no lo voy a poder clasificar como derivado de la anilina si no cumple con esto. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Bueno, vamos a ver. Explicado. Entonces, esto quiere decir que los derivados de los hidrocarbonados de una monoamina aromática, esta es una monoamina aromática donde tenemos un ciclo con la amina, son derivados obtenidos por sustitución de uno o de los dos átomos de hidrógeno ligados al nitrógeno. O sea, aquí está el nitrógeno y yo puedo sustituir los hidrógenos del nitrógeno, no los del ciclo. Entonces, dice, únicamente por un grupo alquilo, o sea, tampoco es por cualquier cosa. Puede ser un grupo alquilo o un ciclo alquilo. Puedo tener aquí un ciclo alquilo o un alquilo, pero no puedo tener aromático. Dice, se excluyen por tanto los grupos sustituyentes con uno o más ciclos aromáticos, ligados o no, o sea que pueden estar ligados al nitrógeno o ligados al ciclo. Esos no se consideran derivados de una monoamina aromática. Dice, al hidrógeno de la función amina o por una cadena acíclica. Entonces aquí, en este ejemplo, tenemos que, por ejemplo, un nitrógeno aromático que uno de sus hidrógenos está sustituido por un ciclo aromático, pues no se puede clasificar como derivado de este producto y se tendrá que ir a la 29-21-49. Este nitrógeno que está sustituido por una cadena acíclica y con un ciclo aromático tampoco se puede clasificar aquí y tampoco está autorizado la sustitución dentro del ciclo. Entonces, este producto no se va a clasificar en la 29-21-42, se tendría que clasificar hasta la 49 y pasa lo mismo con esto, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de la forma de clasificar dentro de la subpartida. Dice así, por ejemplo, la gelidina debe clasificarse
en la subpartida 29-21-49 como los demás monoaminas aromáticas y no como un derivado de la anilina, ¿no? Aquí tenemos a la gilirina, ¿no? Donde tenemos un ciclo aromático con un nitrógeno y con 2 metilos. Y esta es la anilina. Entonces, a la gilirina no la puedo clasificar como un derivado de la anilina porque tiene una sustitución en el ciclo y las sustituciones directamente en el ciclo no se permiten. Este criterio de notas de subpartida no se aplica para todas las subpartidas, porque luego hay personas que quieren utilizar los criterios de notas de subpartidas de unas subpartidas a todas las demás. No. Este criterio solamente es para los derivados que se pudieran clasificar entre la 29-21-42 a la 29-21-49, nada más. Entonces yo tengo un producto que se puede clasificar en la 29-21-42 y en la 29-21-43, me voy a mi nota de subpartida y me dice no, no va ni aquí ni en la 43, se va hasta la 49. Entonces son criterios de derivados que a nivel de subpartida, no tenemos criterios a nivel de fracción arancelaria, ojo, ¿no? Los criterios a nivel de fracción arancelaria, pues estamos ahí a criterio de la laboratorio central, porque es del laboratorio de aduanas, porque ellos no publican a qué se refieren cuando dicen derivados de a nivel de fracción arancelaria, porque las fracciones arancelarias y los NICOs son publicados por cada país, ¿no? Entonces, en nuestro país, nuestra fracción arancelaria lo publica Secretaría de Economía y algunas fracciones dicen derivados de, pero no hay un criterio que diga se entiende como derivados de a estos productos. Por ejemplo, en la 2933 tenemos unos derivados de la piperidina o de la piperacina. No nos dicen exactamente a qué se refieren, o si contienen, ellos, por ejemplo, excluyen a los que tienen grupos carboxilos y esos no los consideran derivados de la piperidina, por ejemplo, y entonces los mandan a la genérica. Pero como no tenemos un criterio normativo, pues nosotros generalmente utilizamos la específica cuando deberíamos utilizar la genérica, ¿no? Sí debe de existir, ellos deben de escribirlo, pero no lo escriben. Creen que lo entendemos, pero no lo entendemos, y creo que lo más correcto es que publiquen notas de este tipo, y este tipo de notas nos ayudan a clasificar dentro de las subpartidas. Esto de alguna forma permite que todos los productos dentro de estas subpartidas queden un poco más homogenizados. Se sacaron muchos productos de la 29-21-41 y se mandaron a la 49. Dice, esta nota no se aceptan sustituciones en el anillo aromático, excepto los grupos nitrados o sulfonados que sí pueden estar presentes en el anillo. Esto se me faltó decir, ¿no? Y las únicas sustituciones que se aceptan para ser considerados derivados son el grupo amino y esto únicamente solo por cadenas alquílicas o cicloalquílicas. Entonces, cuando yo estoy clasificando dentro de la 29-21, pues tengo que ir a mis notas de subpartida, siempre. Cuando estoy clasificando en la 29-22, vamos a irnos a la 29-22. Esta es la tarifa actual que estamos utilizando, que va a cambiar el próximo año. Un poquito, no cambia tanto, para México. Pero ya en el mundo ya se está utilizando la nueva. Esta tarifa, este sistema armonizado casi no cambia en el capítulo 29, solamente se insertan algunos productos, pero el criterio sigue siendo el mismo. Entonces decíamos, si estamos clasificando dentro de la 29-21, cuando estés clasificando ahí, vete a tu nota de subpartida.
Luego, cuando estamos en la 2922, ¿cuáles son los de la 2922? Son los compuestos aminados con funciones oxigenadas. Entonces, aquí tenemos compuestos que tienen un grupo nitrógeno y que tienen otras funciones oxigenadas. Y las funciones oxigenadas son las de la 2905 a la 2918. Entonces, tenemos que pueden ser alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas. Entonces, si yo tengo un grupo amino en mi estructura y tengo un alcohol, son de la 2921-1. Si tengo un grupo amino y tengo un naptol o fenol, son de la 2922-2. Si tengo un grupo amino y tengo aldehídos, cetonas o quinonas, son de la 2922-3. Y si tengo grupos aminos con funciones de aminoácidos, de ácidos carboxílicos, son de la 2922-4. Los demás que contienen aminos con alcoholes, fenoles, ácidos, o sea que tienen varias funciones oxigenadas, se clasifican en la 2922-50. Bueno, aquí también tenemos que atender las notas de su partida. ¿Y cuáles son las notas de su partida? Bueno, las notas de su partida, en este caso, nos dicen, a ver, voy a irme a las notas explicativas primero. Mis notas explicativas tenemos la 2922, si se fijan, en las notas explicativas, como son a nivel internacional, mundial, publicadas por la Organización Mundial de Aduanas, ellos nos la definen solamente a 6 dígitos. Es por eso que cuando tú importas, nada más te interesan los 6 dígitos, los primeros 6 dígitos que son a nivel mundial. Todo lo demás que le ponen ellos son de sus fracciones de sus países. So, aquí, para importar a México, necesitas a esos 6 dígitos adicionarle la fracción arancelaria y el NICO que de acuerdo a nuestro sistema, a nuestra tarifa, ¿no? Entonces, aquí también vamos a clasificar los productos amino con funciones oxigenadas y fíjense, por ejemplo, aquí nos dice se excluyen las materias colorantes orgánicas del capítulo 32, ¿no? O sea, no es lógico, sí necesitamos que venga poder leer las notas explicativas para saber que algunos productos no se clasifican en esta parte. Tú estás bien emocionado clasificando tu producto aquí en la 2922, viendo si es un amino, un alcohol, un fenol, pero no te diste cuenta que este producto ya es un colorante orgánico que tiene un color index. Cuando ya tiene un color index ya no es de la 29, ya es de un producto del capítulo 32. También tenemos aquí algunos productos listados en este partida 29-22. Y luego nos vamos a ir hasta el último, donde están las notas de su partida para ver si clasifico así en limpio o si necesito atender a una nota de su partida. Y entonces aquí nos dicen, bueno, para que clasifiques de la 29-22-11 a la 29-22-50, o sea, toda la partida 29-22, dice, tienes que checar si tienes funciones éter o éster, porque si tienes funciones éter o éster las vas a romper. Y entonces vas a clasificar la cadena donde tienes el amino con esa función. Si se te quedó una función alcohol o te quedó una función fenol o te quedó una función ácida, vas a clasificarla así. Entonces aquí esto cambió por completo en su tiempo, esto fue hace muchos años, la forma de clasificar. Y yo conozco personas que todavía no aplican estas notas de su partida para clasificar en la 29-22. Entonces, ¿qué dice? Está con palitos y bolitas. Aquí lo que dice es que tenemos que buscar las funciones oxigenadas que se encuentren en la parte donde está el amino, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, si yo tengo aquí un éter, lo tengo que romper. Si tengo un éster, lo tengo que romper. Este es un éter, este es un éster, ¿no?
Y si tengo y entonces voy a identificar este éter cuando se rompe, lo que me queda es un alcohol porque como si lo hidrolizara, ¿no? Entonces si tú lo rompes, lo que te queda es un alcohol. Si hidrolizas este ácido orgánico, lo que te queda es un ácido carboxílico. Y entonces pueden quedarte alcoholes o pueden quedarte fenoles o pueden quedarte ácidos carboxílicos, dependiendo. Entonces lo que ellos te dicen es rompe eso para saber dónde clasificas, ¿no? Y lo que vas a clasificar es la estructura donde quede el grupo amino. Entonces, aquí tenemos el oxprenolol, que es un ejemplo, donde tenemos un grupo amino. Aquí tenemos me parece que este es un alcohol, y aquí tenemos un éter, y aquí tenemos otro éter. Y tenemos un grupo aromático y tenemos otra cadena. Entonces, al atender esto, lo que hacemos es romper aquí la cadena y entonces encontramos que tenemos un amino con un alcohol, y aquí rompemos aquí la cadena. Esta no la rompemos porque este es un alcohol, esta la vamos a romper esta porque es un éter, y entonces tendríamos un amino, alcohol, éter, ¿no? Amino, alcohol, alcohol. Entonces, es un producto que se clasificaría en la 29-22-50 por ser un amino, alcohol, éter. Ahora se clasificaría en la 29-22-19 porque rompemos estos dos éteres y nos quedamos con un amino, alcohol, alcohol. Entonces el producto se va a clasificar en la 29-22-19, ¿no? Porque ya no le hacemos caso a la otra cadena, porque la otra cadena sería un alcohol también, un fenol de la 29-07. Entonces, al tener la 29-07 y compararla con la 29-22, pues la 29-07 no la clasificamos porque la 29-22 es la última con mayor numeración. Entonces, importante, tenemos que romper los éteres, ácidos carboxílicos o fenoles, y entonces, ya que los rompimos, quedarnos con la parte de la cadena donde tenemos el nitrógeno para poder ahora sí clasificar en la partida 29-22. Es por eso que a veces ustedes ven sus estructuras y dices, ¿por qué me clasificaste mi producto como un amino alcohol si yo tengo un amino alcohol pero tengo éteres? Pues porque de acuerdo a las notas de su partida, de la partida 29-22, debiste haber roto esos éteres, esas funciones alcohol, esas funciones étero, esas funciones de ácidos carboxílicos para poder clasificar tu producto. Entonces, sí, hay notas de su partida en la partida 29-22. Entonces, nos vamos a regresar a las notas explicativas, en donde hay más notas de su partida. Dijimos 29-21, 29-22. Esta es la 29-23 que decíamos que son los productos con amonio. Luego no tenemos notas de su partida, ya se fijaron, 29-24, que son las carboxiamidas. También aquí tenemos ejemplos. Yo me guío mucho por los ejemplos de aquí para poder clasificar muchos productos que en realidad te costaría un poquito de trabajo clasificar. Entonces, y dicen, y además nos dan notas que nos ayudan para clasificar nuestros productos. Por ejemplo, tú estás clasificando una malonilurea, un ácido barbitúrico, y te dice, sí, pero estaba en la 29-33. En la 29-25 se clasifican las imidas y las iminas, y vamos a buscar si tiene una nota de su partida. No la tiene, ¿no? Aunque tiene una exclusión de los polímeros cíclicos de las aldiminas, que son de la 29-33. Luego los compuestos con función nitrilo, de la 29-26, no tienen nota de su partida, ¿no? Pero sí nos listan varios productos que van aquí en la 29-26. Luego la 29-27, los compuestos diazoicos, azoicos o azoxi, nos ponen aquí algunos ejemplos. Y
nos recuerdan que las materias colorantes orgánicas son del capítulo 32. Luego en la 29-28, los derivados orgánicos de la hidracina y de la hidroxilamina. Aquí hay unos ejemplos. Y no tenemos nota de subpartida. 29-29, aquí tenemos unos ejemplos que son los demás productos aminados y no tenemos nota de subpartida. Luego les decía, cada subcapítulo también tiene sus consideraciones generales. Y también tiene sus notas. Entonces, ojo, chequen los subcapítulos de cada grupo de partidas. Este es el subcapítulo 10. Y en el subcapítulo 10 clasificamos los productos de la 29-30 a la 29-31. Y entonces dice aquí que son compuestos donde el carbono está ligado directamente a alguno elemento de la tabla periódica de los elementos. Y estos se consideran, los carbonos azufre son tiocarbonos y los otros carbonos unidos a otros elementos serían inorgánicos. Y vamos a excluir los derivados sulfonados, halogenados, nitrados o nitrosados, esos no se consideran. Y luego te dice, las partidas 29-32 a 29-34 comprenden los compuestos heterociclos. Y se llaman los compuestos heterociclos los compuestos orgánicos en el que el núcleo está constituido por varios ciclos, tiene independientemente de los átomos de carbono de la cadena, átomos de otras clases, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno o azufre, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ejemplos de los productos que están llamados en la 29-32, 29-33 y 29-34. Y luego empezamos con la 29-30, que son los tiocompuestos orgánicos, donde tenemos el carbono unido directamente al azufre, que son tiocompuestos. Y aquí tenemos ejemplos isocianatos, tioéteres, y luego tenemos las 29-31, los demás compuestos organo-inorgánicos, donde el carbono está unido, por ejemplo, directamente a un fosfato, a un metal, a un plomo, a un estaño, y esos serían productos del órgano inorgánicos de la 29-31. Y aquí vamos a leer si tiene alguna nota de su partida. No tiene una nota de su partida, pero tiene una nota que dice, esta partida no comprende los compuestos orgánicos cuya molécula tiene uno o varios átomos de azufre directamente ligados al átomo o a los átomos de carbono. Se excluyen los compuestos cuya molécula tiene además de átomos de azufre directamente ligados al átomo de carbono otros elementos metálicos o no metálicos directamente ligados al átomo del carbono. Y entonces lo regresa a la 29-30. Esto es como contrario a la nota. La nota de capítulo te va a decir que siempre clasifiques en la última partida por orden de numeración, pero aquí la nota explicativa te dice que te lo saca de la 29-31. Tú estás en la 29-30 porque tienes un carbono azufre y tienes un carbono unido, por ejemplo, a un fósforo. Entonces tú dirías, bueno, si tengo un carbono azufre y un carbono fósforo de la 29-30 y de la 29-31, clasifico en la 29-31 porque es la última por orden de numeración. Pero las notas explicativas te dicen no. Sácalo de la 29-31 y regrésalo a la 29-30. Entonces, fíjense, si no leemos esta nota, pues entonces no podremos saber que nuestro producto está excluido de la 29-31 y se debe de clasificar en la 29-30 por el simple hecho de que tenemos un carbono azufre. Acuérdense también, que ya sabíamos, pero de todos modos, acuérdense que cuando están unidos a mercurio, no son de la 29, estos productos son de la 28-52, pero esto es por nota de sección de la sección 6. Nos dice que todos los productos que contengan mercurio se van a clasificar en la 28-52, ¿no? Y bueno, ya llegamos a los heterociclos con heteroátomos de oxígeno exclusivamente, que son de la 29-32. Tenemos aquí varios ejemplos, chéquelos, a lo mejor ahí está su producto y ya no necesitan
buscar la clasificación. También, por ejemplo, chequen las exclusiones. Por ejemplo, una fluoresceína no se clasifica en la 29, se clasifica en la 3204. O el ácido ascórbico se clasifica en la 2936 porque es una vitamina. Sí puede ser un producto de aquí, pero al ser una vitamina, ese producto se clasifica en la 2936. Aunque el ácido isoascórbico sí se clasifica aquí. El isoascórbico se clasifica en la 2932 y el ácido ascórbico en la 2936. Y bueno, aquí hay otros ejemplos y tenemos exclusiones. Los peróxidos de cetonas de la 2909, los epóxidos con 3 átomos en el ciclo la 2910, porque sí, los epóxidos sí son heterociclos con heteroátomos de oxígeno, pero como nada más tienen 3 átomos en el ciclo, tienen una partida específica en la 2910, entonces no se clasifican en la 2932, se clasifican en la 2910. Los polímeros cíclicos de los aldehídos se clasifican también en la 2912 y los tioaldehídos en la 2930. Y sí, hay una nota de su partida. ¿Por qué? Porque en la 2932 tenemos unas cosas que se llaman, unas funciones que se llaman lactonas. Y las lactonas se clasifican en la 2932-20 y tenemos una nota que nos dice qué se consideran lactonas. O sea, cuando yo determino, cuando yo estoy clasificando mi producto, digo, bueno, entonces, si yo tengo una lactona, la puedo clasificar en la 2932-20. Y yo te diría, no, espérate tantito porque necesitas checar si tu lactona sí se clasifica ahí. Entonces vamos a compartir esta. Que dice, estas hojas que estoy compartiendo es parte de un libro de clasificación arancelaria que pronto estaré publicando ya actualizado para el próximo año. Entonces nos dice la partida 2932. Este ya estaba publicado lo vendía ICEF, pero no estaba actualizado, entonces lo estoy actualizando para volverlo otra vez a imprimir y entregar para la siguiente versión ya actualizada. Y entonces, aquí te dice, fíjense, aquí te dice que esta es una lactona. Este carbono unido a un oxígeno es una lactona. Algo hice mal. Ok. Este carbono, voy a tratar de... claro. Bueno, este carbono que tengo aquí, mira, aquí lo voy a la agrandar. Este grupo carboxi que tengo aquí, grupo carboxi que tengo aquí, cuando está en este ciclo, que es un heterociclo con heteroátomos de oxígeno exclusivamente, el hecho de que tenga un grupo carboxi aquí unido a directamente a este oxígeno, esto se llama un grupo lactona. Este grupo lactona se clasificaría en la 2932-29, pero no es así. Porque, bueno, aquí en este caso sí es así, porque en este caso, este grupo oxígeno está afuera del ciclo, ¿no? Entonces, esta lactona sí se puede clasificar en la 2932-20. Vean por qué les digo que está, que estoy publicando no está actualizado porque antes era 2932-29 y ahora es 2932-20. Entonces, tenemos que checar que tenga este grupo lactona. Y luego te dice aquí,
Cuando aquí tenemos un grupo lactona y tenemos otro grupo aquí, oxígeno, en esta misma estructura, esto ya no es de la 293220. Esa se tendría que ir a la 293299, ¿no? Oh, es que no tengo el ejemplo acá. Pero bueno, sería casi lo mismo. Si yo necesito que no exista otro oxígeno aquí para poderlo seguir clasificando en la 293220. Dice, las lactonas que contengan un heteroátomo adicional distinto del átomo de oxígeno en grupo lactona, por ejemplo, en el mismo ciclo, no deben clasificarse en las subpartidas relativas a la lactona. Entonces, aquí, si no existe otro ciclo, otro grupo oxígeno, sí se puede quedar en la 293220. Dice, en tales casos, el heteroátomo adicional debe tomarse en cuenta para determinar la clasificación. Así, por ejemplo, el ácido anhidrometilén cítrico se debe clasificar en la 293290 y no en la 293229. Entonces, ojo, que nada más tengan ustedes este carboxil aquí y que no exista otro heteroátomo distinto, o sea, bueno, oxigenado, en otro lado que no sea una lactona, ¿no? Cuando la función éster está comprendida en varios ciclos, basta que uno de estos ciclos no contenga un heteroátomo adicional distinto al átomo de oxígeno de un grupo lactona para ser considerado como lactona. Este es el ejemplo. Tenemos este ciclo, tenemos un grupo carboxil y no tenemos otro heteroátomo aquí, por lo tanto, esto se considera una lactona, ¿no? Para que las lactonas se clasifiquen en la subpartida 293220, sus diferentes grupos lactonas deben estar separados por lo menos con un átomo de carbono en cada extremo. Sin embargo, esta subpartida no comprende los productos en los que los átomos de carbono se separan por grupos lactonas y los adyacentes a estos forman un grupo oxo. Entonces, si yo tengo aquí esta lactona, pero aquí tengo otro que tuviera un carboxi, eso ya no sería de la 293220. O sea, aparte de que si yo tengo otro oxígeno aquí, tampoco sería de la 293220. Lo que sí se permite es que tenga dos ciclos lactona, pero que estén separados. O sea, que no esté este grupo lactona unido a otro grupo lactona. Tienen que separarlos por lo menos con un carbono para que tengas por aquí, por ejemplo, otro grupo lactona, para que pueda ser clasificado en la 293220. Si tenemos un heteroátomo distinto a la función lactona, entonces no lo puedo clasificar en la 293220 y lo tengo que clasificar en la 293299. Hasta aquí, este es 32, no 33. Es un error. Luego tenemos la partida 2933 y la 2933 nos habla de lactamas. Las lactamas que contengan un heteroátomo adicional distinto del átomo de nitrógeno de un grupo lactama, por ejemplo, dilactama. Entonces, yo tengo una lactama. Esta es la lactama donde un grupo carboxil está unido a un nitrógeno directamente. Este producto sí es una lactama, pero al tener otro nitrógeno aquí, no se puede clasificar en la 293377, sino se tendría que clasificar en la 90, ¿no? Entonces vamos a dejar de compartir aquí y nos vamos a ir a nuestras notas explicativas. Que por acá están. Y nos vamos a la 2933 para que la chequen, obsérvenla. Los productos que están llamados aquí, hay que buscar que su producto sí esté llamado aquí. Ojo, porque miren, por ejemplo, para pertenecer a esta partida, la piridina debe de tener una pureza superior al 95%, porque la piridina con pureza inferior se va a la 2707. Eso no está en notas de capítulo, está hasta que ya te vas a las notas explicativas. Y si no estamos viendo notas explicativas, no tenemos idea en cómo clasificar en el capítulo 29. Aunque publiquen notas nacionales, ¿no? Y entonces aquí nos dicen las lactamas
son parecidas a las lactonas, pero ahora estamos hablando de grupos nitrógeno. Y tienen sus notas de su partida. Y aquí nos dicen las notas de su partida, de las subpartidas 29, 33, 11, 21 y 54. La fenazona, la hidantoína y el ácido barbitúrico son productos caracterizados por su estructura heterocíclica. Los derivados de estos productos clasificados en sus subpartidas respectivas deben igualmente presentar la estructura básica del compuesto del que derivan, ¿no? O sea, que no debe de tener otras modificaciones. Para que sea un derivado de la fenazona debe de presentar la estructura básica. Esta nota de subpartida solamente es para estas subpartidas. Yo no me parece justo que la autoridad utilice estas notas de subpartida para otras partidas que no tienen notas de subpartida. O sea, cada uno debe tener su nota explícita. Esta es específica para la 29, 33, 11, 21 y 54. Y esto que aquí están diciendo la autoridad cómo se definen los derivados, solamente es para estas subpartidas, no puede ser aplicado para otras, aunque algunos lo hagan. Y en la subpartida 29, 33, 79 tenemos, ojo, lo que estábamos diciendo hace rato, que podemos tener un grupo lactama, pero no podemos obtener otro nitrógeno en el mismo ciclo. Y las funciones lactama pueden estarse, puede tener, por ejemplo, 2 o 3 funciones lactamas, pero deben de estar separados por otros carbones para que se queden en la 29, 33, 7, 79. Luego entramos a la partida 2934, que nos habla de los productos heterociclos con heteroátomos, con los demás heteroátomos, que no son de la 2932 o la 2933. Y luego excluyen los nucleatos de mercurio, obviamente a la 2852, porque ahí va el mercurio, y los polímeros cíclicos de los tioaldehídos a la 2930 por nota 7 del capítulo 29. Acuérdense, eso ya los habíamos excluido cuando estábamos en las notas del capítulo, ¿no? Entonces no tenemos gran problema con eso. Y luego tenemos aquí las sulfonamidas, que tenemos un grupo sulfonado y un grupo amida. Las sulfonamidas no tienen tampoco notas de subpartida, pero sí tienen la exclusión de los compuestos en los que todos los enlaces es de azufre nitrógeno pertenecen a un ciclo. Estos compuestos constituyen otros compuestos heterociclos de la 2934. Ojo con esa nota, porque algunos sí son sulfonamidas de la 2935, entonces hay que checar bien cuáles se quedan entre la 2935 y la 2934. Para la 2936, que habíamos dicho que se clasificaban aquí las vitaminas, aquí hay notas, listas de vitaminas que se van a clasificar aquí. No todas las vitaminas son de la 2936. Ojo, cheque, no porque tu producto se llama vitamina, está clasificado aquí, están excluidas muchos productos que ustedes les llaman vitaminas, no son de la 2936, entonces hay que checar el listado de la 2936 para saber si tu producto está llamado aquí o está excluido, aunque comercialmente se llame vitamina, no es de la 2936, entonces ya dijimos 29 de vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D2, vitamina D3, vitamina D4, vitamina D5, vitamina E, vitamina H, vitamina K. Sin embargo, vitamina PP y algunos otros como el ácido nicotínico, nitrato de sodio. Ahora, ¿cuáles se excluyen? Ojo, por ejemplo, los inositoles de la 2906, la vitamina H1 de la 2922, la colina de la 2923. Les decía yo que siempre dicen, es que la colina es una vitamina que se clasifica en la 2936. No, no es una vitamina de la 2936, se excluye y se clasifica por su estructura, aunque para los animales se considere una vitamina. La vitamina B4 tampoco se clasifica en la 2936. La vitamina C2 o la vitamina P, la vitamina F tampoco se clasifican en la... O sea, se pueden llamar vitaminas,
pero no se clasifican en la 2936. Los sucedáneos sintéticos de las vitaminas, vitamina K3, vitamina K6, vitamina K5, cisteína, fitiocol, que son sucedáneos de las vitaminas K. Muchos de las vitaminas K no se clasifican como vitaminas en la 2936. Los esteroles de la 2906, ¿no? Obviamente los carotenoides de la 3203 porque son ya colorantes orgánicos y obviamente también los productos que tengan el carácter de medicamento, o sea, que ya sean mezclas del capítulo 30. Y luego aquí hay una nota explicativa de su partida, otra nota explicativa de su partida que necesitamos conocer para clasificar en la 2936, que te dice que aquí se clasifican las mezclas entre sí de 2 o más derivados de vitaminas. Oh, entonces, esta es una excepción del capítulo 29, porque el capítulo 29 te dice que no se clasifican las mezclas, pero en la 2936 te dice sí. Aquí sí se clasifican los derivados de 2 o más vitaminas naturales, ¿no? Así, por ejemplo, la mezcla de éster etílico de pantonetol y de expantenol obtenida por síntesis química, es decir, por una reacción entre pantolactona o aminopropanol y la toxipropilamina en una proporción predeterminada se clasifica en la 2936, como los demás, y no como derivados sin mezclar del ácido pantoténico de la 2936-24. Ojo, entonces, algunos productos, aquí tenemos una nota de su partida que aplica para la 2936. Cuando hablamos de las hormonas de la 2937, aquí están los ejemplos de las hormonas que se consideran las prostaglandinas, las hormonas naturales, aquí hay un listado de los productos de la 2937 también, que todos son las hormonas sexuales, las hormonas de los aminoácidos, las hormonas esteroideas, andrógenos, progestógenos, y aquí está el listado que les digo de las hormonas. Este listado es de la Organización Mundial de Aduanas, publicado en las notas explicativas para la interpretación del sistema armonizado. Como les digo, herramienta para clasificar en la tarifa. Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, otras hormonas, derivados de los aminoácidos, y luego nos dicen, hey, pero hay exclusión. Los productos que no tienen actividad hormonal, aunque su estructura sea semejante a las hormonas, se excluyen de aquí. O sea, aunque tú veas un gonano, no es de la 2937, se puede ir a la 2906. O diacetatos de la 2915, la andrenalona, la 2922. Estos productos que están aquí llamados son productos que pueden tener una estructura de una hormona, pero se excluyen y se clasifican por su estructura. Los productos que tienen actividad hormonal, pero sin relación estructural de las hormonas, también se excluyen de aquí el dienestrol, exestrol, dietilvestrol, clomifeno. O sea, tú te pones a investigar y a lo mejor vas a encontrar que estos productos tienen actividad hormonal. Sí, pero no se clasifican en la 2937. Las sustancias naturales con actividad natural, pero que no son secretadas por organismo humano de los animales, tampoco son de la 2937. Entonces, no. Si son sustancias naturales que decimos, esta es una hormona que te ayuda como reemplazo hormonal de los estrógenos y lo obtuvimos de la planta de la soya, sí, pero no es un producto de la 2937 y lo vamos a clasificar por su estructura o por su composición. Otros productos considerados como hormonas, pero que no tienen propiedades hormonales, como la metionina, la cistina, algunos neurotransmisores o neuromoduladores, epinefrina, factor humano de crecimiento o inhibidor de la leucemia, la repifermina, los agonistas de los receptores
la lanisemina, la heparina, ese es de la 3001, los productos inmunológicos modificados de la 3002. Los reguladores de crecimiento vegetal, pues no, esos no son de aquí. Si están puros, se clasifican en la 29 por su estructura. Si son mezclas, están acondicionados para la venta al por menor, son de la 3808, ¿no? Entonces, y bueno, aquí te dice una nota de su partida de la 2937, de la 11 a la 19, para las hormonas péptidas que dicen, estas subpartidas comprenden las hormonas peptídicas que contengan 2 o más aminoácidos. Dice, bueno, entonces, eso es para la 2937, y luego tenemos la 2938, que son los heterócidos, que se acuerdan que decíamos que son productos producidos generalmente por extractos vegetales, y que uno de sus, en su estructura, una parte de la estructura es un azúcar y la otra parte es un no azúcar. Bueno, aquí tenemos muchos productos que son heterócidos, pero tenemos que excluir los nucleócidos o nucleótidos, los alcaloides, porque sí pueden ser heterócidos, pero están clasificados como alcaloides, los heterócidos no naturales, los antibióticos que pueden ser heterócidos, pero son realmente antibióticos de la 2941, se clasifican más como antibióticos que como heterócidos. Y luego tenemos en la 2939 los alcaloides, que se acuerdan que les decíamos que se clasificaban, que eran extractos naturales que ahora, bueno, ya se pueden obtener por vía sintética, es decir, de vía sintética obtenemos un producto que nos enseñó a hacer una planta y que se clasifican en la 2939. Aquí están los ejemplos: morfina, codeína, tebaína, quinina, cafeína, efedrina, teofilina, ergometrina, nicotina, arecolina, omatropina, veratrina, emetina. Y todos estos alcaloides de la 2939 no tienen en esto, ahora, esto es nuevo, esto no lo teníamos nosotros. Los demás alcaloides de origen no vegetal, esto es nuevo, y hablamos de los alcaloides distintos a los vegetales. Se encuentran en ciertos tipos de hongo, por ejemplo, la psilocibina, y en los animales. Y aquí tenemos unos alcaloides fúngicos, alcaloides animales, alcaloides de insectos, alcaloides marinos y alcaloides bacterianos, ¿no? Eso no lo teníamos en las notas explicativas anteriores. Luego tenemos en el subcapítulo 13, que abarca los azúcares de la 2940. Aquí clasificamos los azúcares químicamente puros, que sería una excepción de las notas del capítulo 29, donde te dice que pueden incluir impurezas. Sí, pero aquí no. Aquí deben de estar puros para que se pueda clasificar en la 2940. Ojo, si no están puros, se quedan en el capítulo 17. Y bueno, también aquí hay notas de las notas explicativas que te dicen que se excluyen las mezclas deliberadas de éteres acetales y ésteres de azúcares o sus sales. Y que tampoco están los productos preparados o fabricados deliberadamente a partir de materias básicas de las que los componentes distintos del azúcar sean mezclas. O sea, no son de la 2940. Los antibióticos de la 2941, aquí nos describen estos productos producidos por microorganismos que destruyen otros microorganismos. Y estos antibióticos pueden ser de diferentes clases dependiendo del tipo de microorganismo que lo está produciendo. Aquí sí hay notas de su partida, y las notas de su partida de la 2941 nos dicen que cuando tienes un producto derivado de una penicilina, debe de tener la estructura de la penicilina, la estructura de la penina debe de permanecer intacta. Ojo, entonces para que yo pueda clasificar dentro de la 2941-10, la estructura de la penina debe de permanecer intacta. Y luego aquí se excluyen de estas subpartidas algunos antibióticos especiales, cefalosporina, cefaloxina, cefaloclon. Luego en la 2941-20, aquí te dice cuáles son los derivados de la streptomicina, para que yo pueda clasificar en la 2941-20.
tengo que ver cuáles son los que se definen como derivados de la streptomicina, 29, 41, 30, los que se definen como derivados de la tetraciclina. Y aquí tenemos excluida la incluida la clortetraciclina, eravacyclina, rolitetraciclina. Aquí está, dice. Sin embargo, no se consideran derivados de la tetraciclina las antraciclinas del tipo rubicina como la aclarubicina y la doxorubicina. Ojo, porque luego andamos clasificando la doxorubicina, la 29, 41, 90 y nos llegan las multas y se va a la 90. Los derivados del cloranfenicol, de la 29, 41, 40, los derivados de la eritromicina 29, 21, 41, 50. Entonces, como ven, todos los derivados de los antibióticos de la 29, 41 tienen sus notas de su partida y si no las tenemos, entonces no estamos seguros que estamos clasificando los antibióticos de forma correcta. Entonces sí, necesitamos ver las notas explicativas cada vez que estamos clasificando en el capítulo 29. Bueno, entonces, esas notas que les enseñé son las notas explicativas 29-20 y el próximo año estaremos viendo las notas explicativas para la 29, para el 2022. Pues esto es todo por ahora. Me parece que fui muy rápido, es mucha la información, pero ustedes en su lugar, en su oficina, donde estén viendo el video, pueden irle parando poco a poco para ir viendo la información con más calma. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Diana Gaitán, esto es Tesorería Arancelaria. Por favor, suscríbete, comparte, ponle a la manita like y ayúdanos, por favor, para que más personas puedan ver nuestros videos. Muchas gracias.